Bienvenido a un nuevo episodio de Casa Zoen. Es un gusto para mí darte la bienvenida. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos una invitada muy especial. Estoy aquí con mi querida hermana Jessica Datsko. Jessica, hola. Bienvenida a Casa Zoen. Muchas gracias, hermana menor. Así es. Antes me gustaba que pensaran que era mayor que tú, pero ahora ya quiero verme más chica. Sí, ya no. Pero Jess, felicidades. Estamos de fiesta aquí en Casa Zoen. Acabas de lanzar tu primer EP, tu primer proyecto musical bilingüe. Y el proyecto se llama Recuerda, Remember. Es un proyecto bilingüe. Así que felicidades. Quiero preguntarte cómo te sientes, qué son esas emociones que has estado experimentando ahorita. Pues estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. Creo que es un poco de shock, un poquito de sorpresa. Uh-huh. Es sorprendente para mí ver estos sueños que se están realizando, pero también es algo que me gusta, que estoy viendo. Dios, quiero hacer más de esto, si me lo permites. Entonces, emoción, es esperanza para proyectos futuros quizá. Sí. Y estoy cuidando mi corazón de mantenerme humilde y de decirle, Señor, úsame, que esto sea de bendición para las personas, que la presencia de Dios que vino en cada canción para mí y se acercó y me acobijó, que eso sea lo que la gente sienta y que sea usado para su gloria. Sí, y realmente, Jess, las canciones, lo has escuchado de varias personas, pero esas canciones que Dios te dio, hay una historia muy bonita detrás y quiero que lo compartas con todos los que están escuchando o viendo, porque cuando un artista saca o una cantautora saca un álbum, un EP, a veces solo vemos ese efecto, ¿no? O sea, el fruto. Pero yo quiero que platiques de lo que ha pasado en tu corazón, esos, como dicen en inglés, the unforced rhythms of grace, esas maneras no forzadas de la gracia, los ritmos no forzados de la gracia, que Dios ha trabajado en tu corazón desde niña. Cuéntame un poco de ese trasfondo de cómo estas canciones vinieron. Sí, pues tú y yo crecimos en una familia cristiana que servía al Señor. Mamá y papá siempre estaban rodeando la casa de la palabra de Dios o los cánticos. Ambos de nuestros padres escriben música. Mi papá es el que ha sido artista también en su tiempo de canciones de alabanza. Y mamá, especialmente mamá, ponía mucha música para a mi hora, en mi tiempo de dormir, en vez del famoso sound machine, en vez del sonido blanco, del ruido blanco, ella me ponía canciones. A ti te ponía la Biblia y a mí me ponía canciones de alabanza. La Biblia en cassette y las alabanzas, sí. Entonces, yo crecí desde bebé escuchando la alabanza y creo que también desde pequeña nació en mí un amor por la Biblia. Esas Biblias para niños siempre eran algo que me llamaba la atención. Entonces, empecé a darme cuenta que las canciones que me ponía mamá tenían la Biblia cantada, tenían la palabra de Dios cantada. Entonces, en mí nació desde los 3, 4 años. Tenemos videos caseros que papá grabó de yo cantando lo que se me ocurría, alabanzas a Jesús. Y conforme fui creciendo, se desarrolló en mí una manera de orar, de hablar con Dios cantando, de poner la palabra de Dios también en canto. Entonces, esas dos cosas, el cantar mis oraciones y el cantar la palabra de Dios. Y como que se empezó a juntar ahí esa combinación y tomó mucho el ejemplo del rey David y él traía todas sus emociones, todas sus quejas delante de Dios, todo lo malo que estaba pasando. Y al final de los salmos, por lo general, vemos que hay un cambio en su corazón que glorifica a Dios, que lo que creía al principio de que Dios, ¿por qué me has abandonado? O ¿dónde estás? Ya no lo cree al final, ya sabe que aunque se siente así, la realidad más trascendente es que Dios está con él y que no lo abandonará. Ese tipo de procesos me di cuenta desde pequeña y los fui estudiando y desarrollando, y las canciones no fueron escritas para las demás personas, fueron escritas en mi cuarto de oración, en mi tiempo de oración. Y poco a poco empecé a compartirlas con la familia, con ustedes, y empecé a ver que los tocaba, que Dios los usaba. Empecé a compartirlo con mis compañeros en la escuela. Muchas las escribía empecé escribiéndolas en español porque es mi lengua materna, pero empecé a escribir más en la adolescencia en inglés, pero una que otra, especialmente de la Biblia, directo de la Biblia, las ponía en español, las escribía en español. Entonces, sí. Y tienes esa habilidad de escribir y hablar en los dos idiomas, porque tú y yo pues nacimos en México, fuimos inmigrantes.
vinimos a este país, Estados Unidos. Tú tenías casi 3 años. Tenía 3 y medio. 3 y medio, yo tenía casi 11. Y ha sido parte de nuestras vidas los dos idiomas. Y creo que es algo que Dios en su soberanía, en sus planes, lo ha usado para poder nosotros llegar a 2 mundos, ¿no? Y eso es algo que me fascina y que puedo ver la mano de Dios a través de este proyecto que queremos alcanzar a las personas que hablan inglés, a las personas que hablan español o Spanglish, un poquito de todo, un ¿no? poquito de Spanglish. Sí. Ahora, la primera canción, tienes un video musical, cinematográfico, está inspirador. Y bueno, lo queremos compartir. Y lo vamos a poner aquí en la descripción donde pueden ver el video y todo. Dirán, ay. Sí, exacto. Pero realmente no solo son lo visual y la producción, sino el corazón detrás. Cuéntame acerca de esa canción, Recuerda, Remember. ¿Qué significa para ti y por qué es tan importante? Cuando tenía 19 años, acababa de pasar por unos heartbreaks, ¿cómo se dice? Me Te habían rompieron roto el corazón un par de veces, Sí. un par de veces, y ya estaba yo desilusionada con mi futuro, mi carrera, lo que estaba estudiando un poco en la escuela me interesaba, pero no veía cómo iba a ser usado por Dios y no sabía cuándo me iba a casar. Es chistoso ahora. O sea, era un anhelo tuyo. Era un anhelo mío casarme, tener familia y tener una carrera. Estaba siempre mi deseo ha sido compartir las canciones que Dios me ha dado, hacer algo en las comunicaciones, pero después, en mi adolescencia, my later teen years, en mi adolescencia ya más tarde, empecé a explorar la ciencia y entonces estaba estudiando premedicina. Y pues estaba muy padre, muy, muy interesante, pero no veía cómo se estaba uniendo con mis otros anhelos, mis otras pasiones. Entonces, básicamente vine a Dios y empecé a decirle todo lo que estaba en mi corazón, y empecé a cantar y decirle cómo me sentía, porque estaban, ya sabes, los facts, los hechos de el corazón roto, la confusión, todo eso estaba, pero lo que más sentía era dudas, preguntas, sentía un poco de ausencia de parte de Dios. Dijiste que nunca me dejarías, dijiste que todo iba a estar bien. Porque yo entré a estas relaciones, a mi primer noviazgo, el segundo, entré pensando, Dios, estás conmigo, oré antes, entonces así como, Dios, pero esto va a funcionar. Esto va a funcionar, no estás conmigo, sentí que me diste la luz verde, pero ¿qué tal que nada más fue? No sé por qué, no funcionaron. Bueno, ahora ya sé por qué, porque estoy casada con el hombre más increíble del mundo, para mí. Pero en ese momento no sé por qué no resultaron las cosas. Y ahora me da un poco de risa pensarlo porque, ay, Jessica, tenías 19 años, te faltaba mucho por delante, o sea, claro que ibas a conocer a alguien, pero en el momento estaba pues muy quebrantada de corazón y muy desilusionada. Y entonces empecé a decirle a Dios lo que yo sabía que él había dicho para mi vida y cómo me sentía. Entonces dijiste que nunca me dejarías, dijiste que todo iba a estar bien, dijiste que todo obra para bien. Estaba tomando de versos de la Biblia como en Romanos, todo va a obrar, todo, ay, tú dilo en español. Sí, porque sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y de ahí te estabas anclando, estabas apoyándote. Sí, exactamente. Entonces estaba aplicando versículos. De hecho, la empecé a cantar en español. Algo en mí quiso regresar a mi madre, a mi lengua madre. Lengua materna. A mi lengua materna y empecé a cantarla en español. Entonces, bueno, de ahí pasamos al coro y empecé a decirles, y ahora, Señor, recuerda tu promesa a tu sierva y tu hija. Y creo que en mí se estaba desarrollando esa perspectiva de que claro que queremos que Dios nos use y muchas veces predicamos de que Dios tiene un propósito para ti y Dios quiere usarte, pero también Él nos ama como sus hijos y no solamente quiere que lo busque. Es dos cosas. No solamente quiere que busquemos su mano, quiere que busquemos su rostro. Igualmente, Él no solamente busca usarnos, sino también quiere buscar nuestra relación, nuestra presencia, tener una relación con nosotros. Entonces, es esa perspectiva de que sí soy tu sierva, pero también soy tu hija. Entonces, estaba hablándole a mi papá bueno, cantando a mi papá bueno, sabiendo que él podía obrar a mi favor y también buscando que me sanara y sanara mi perspectiva. Entonces, en ese proceso llegamos al puente de la canción y me di cuenta, así como David, que mi Dios es fiel, es celoso, con ese celo, no celoso de que... De que tiene caprichos. De que tiene caprichos, sino es un celo... Es un fervor santo. Un fervor santo.
para defenderme. Sí. Y si él cerró la boca de los leones, por así decir, y él decidió no dejar que esas relaciones, esos noviazgos funcionaran, era para protegerme. Claro. Y él era fiel y era bueno y en eso me enfoqué y al final pues regresé a la realidad de que sí, o sea, Dios va a recordar sus promesas. Sí. Creo que es muy aplicable. Gracias por compartir. Yo sé que cuando compartimos de esas cosas difíciles del corazón y todos hemos pasado por eso, pero a veces es difícil compartir. Pero creo que lo que estás hablando es muy relevante y se aplica muy bien a cualquier faceta de nuestras vidas, aunque tal vez los que estén escuchando, viendo, no hayan pasado por algo tan específico, aunque creo que es algo universal en un sentido, sí, es algo universal. Pero a lo que voy es que lo que tú estás hablando de poder confiar en Dios a pesar de las circunstancias, eso es algo vital. Y quiero que profundicemos en eso un poquito porque la palabra de Dios dice, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor, yo te voy a cuidar, tú eres mi hija, yo soy tu sanador. Pero muchas veces en la realidad del día al día parece que la realidad en la que estamos metidos nos está contradiciendo, está contradiciendo lo que Dios dice. Entonces tenemos una opción, dos opciones, yo lo veo así. O decimos, Dios está mintiendo, no es verdad, y mi realidad es lo que dicta la verdad. Pero no creo en, como dicen en psicología, en esa disonancia cognitiva. Creo que se dice así en español, cognitive dissonance. No creo que esa es la fe. No creo que hay una contradicción o una paradoja que no se puede reconciliar. Tú lo has experimentado, que sí hay una reconciliación, que sí realmente no es una paradoja que no se reconcilia. Sí. Cuéntame un poquito cómo has llegado a ese punto donde la palabra de Dios es más trascendente, creo que fue la palabra que usaste, que tus circunstancias. Cuéntame más de eso. Dios es un Dios que recuerda, que no solamente hace promesas a la ligera, sino las cumple. Y ese recordar es más que mental, es un cumplimiento. La palabra que Él dice, Él la termina. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Sí. Entonces, asimismo, nosotros, criaturas hechas a su imagen, nos toca hacer lo mismo. Nos toca recordar lo que decimos. Decimos que confiamos en Él, decimos que somos sus hijos. Nos toca vivir una vida que recuerda eso. Entonces, creo que me empecé a dar cuenta que lo que dijiste, cognitive dissonance, esa contradicción aparente, que no se puede reconciliar. Empezaba en mí, en yo decir que amo a Dios y amo su presencia, pero no sentir su presencia, porque creo que tenía que ver con los pensamientos. Nuestros sentimientos siguen nuestros pensamientos, y creo que me empecé a dar cuenta de que estoy diciendo que amo a Dios, pero en el día a día no lo siento cerca de mí. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está contradiciendo en mi mente? ¿Qué está contradiciendo en mis hechos, quizá? Y más que nada para mí fue en mi mente, no tanto en mis hechos, porque no estaba haciendo nada súper, estaba yendo a la escuela, estaba en la universidad. Más que nada era mi mente. O sea, tú, lo que estabas meditando, no estaba alineándose a la verdad de la palabra de Dios. Sí, y la escritura habla de eso, que a veces somos como un hombre que se ve en el espejo y se va y ya se le olvidó cómo se parece. Entonces, su aspecto, qué aspecto tiene. Entonces, creo que me empecé a dar cuenta que esa perspectiva que yo tenía de que de las cosas del cielo no estaban hechas realidad en mi vida, no era tanto quizá la realidad del cielo, sino era mi propia realidad mental. Entonces empecé a decidir, Dios, quiero alinearme a la realidad del cielo, porque aunque no la vea y no la estoy sintiendo, ¿cómo es que sí de repente la siento cuando adoro, cuando canto, cuando leo tu Biblia? ¿Por qué sí la siento? ¿Se va y viene? No, está siempre conmigo. Entonces empecé a darme cuenta que es el proceso de renovar mi mente, es el proceso de alinear mi realidad terrenal a lo que ya está hecho en el cielo. Ya soy salva, ya estoy, dice la Escritura, estoy sentada en Cristo Jesús en los lugares celestiales en Efesios. Entonces empecé a darme cuenta, ok, esa es la realidad espiritual. Y la estoy accesando, la estoy sintiendo cuando adoro, cuando me enfoco mi mente. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso en mi vida diaria? Y esa ha sido la jornada de mi vida en estos últimos 10 años, casi, desde que escribí esa canción. Y es, creo que, el reto de todo cristiano. Es literal, el reto de todo cristiano. Quiero compartir algo rápido que creo que es una historia que realmente me bendijo a mí mucho, y creo que simboliza de una manera muy bonita esto. Estaba en tu casa hace unos meses y creo que esto va a ayudar a las personas para que entiendan.
porque cuando estamos en el día al día, estamos con el estrés, con las preocupaciones, con todo, parece que nuestros sentimientos y los pensamientos están divorciados de las promesas de Dios. Y obviamente si no estás pasando tiempo meditando en la verdad de Dios, te vas a sentir abrumado. O sea, eso es algo universal. Entonces yo estaba creo que estábamos mudando algo, tu esposo Maxim nos estaba ayudando, y yo estaba pues un poquito atareado, ¿no? Y fui a tu casa y me estaba lavando las manos, pasé al baño, me estaba lavando las manos, y de repente veo en el espejo o en la pared una frase, tenía sticky notes, así es de esas notitas que decía, come back to me, y Regresa a mí. que dice, regresa a mí, y y me voy a poner emocional un poquito porque, o sea, en ese momento fue como que sentí la mano de Dios entrar y no había contexto. O sea, no es como que dije, había un verso o había algo súper específico que decía, Dios te está hablando. Pero en ese momento como que me conecté, supe por qué estaba eso y supe que esa notita decía, Jesús me estaba diciendo, regresa a mí, come back to me. Y me empecé a llorar en el baño. Tuve un momento a solas con Dios en unos segundos. Estás hablando de 30 segundos donde calmé mi corazón y me enfoqué en Dios. Y eso es lo que es practicar, recuerda, remembrance, de regresar a Él. Y por eso pusiste eso tú. Yo creo que Dios te guió y esa sensibilidad y esa intencionalidad con la que pusiste eso fue un altar. Uh-huh. Y cuando alguien que también ama a Jesús se encuentra con ese altar, algo espiritual sucedió porque inmediatamente supe que ese era el momento para que Jesús tuviera ese tiempo conmigo, ¿no? Y así de sencillo puede ser, ¿verdad? Sí, y así es lo que es esta canción, es un altar, es lo que son estas canciones, son un altar de mi tiempo a solas con el Señor, que espero que sea algo que los ayude a los demás a encontrarse con Él. Pero sí, me encanta lo que compartas esa historia, porque así de práctico es el recordar, así de práctico es con las notitas, las sticky notes o unas tarjetitas de esas, como mamá usaba tarjetitas de las de cartulina. Sí, de cartulina o las libretas. Las libretas, sí. Es algo de que sí empecé a poner alrededor de mi casa porque sentí que Dios me dijo, en lo que estaba preparando este proyecto, de hecho, ya lleva rato este proyecto entre manos. Cocinándose. pero en ese proceso sentí que Dios me puso que escribiera eso, porque Él anhela pasar ese tiempo con nosotros, no solamente quiere que hagamos muchas cosas para Él y que estemos obrando para Él, o sea, eso lo glorifica y claro que lo bendice, pero quiere que estemos conectados a Él en el proceso. Entonces, esa frase es un poquito más que regresa a mí, es algo que me recuerda a otra cosa que me dijo el Señor, regresa a mí en tu pensamiento, en tu intención, y en todo aspecto de tu vida. No es solamente un regresar momentario, sino es desde mis intenciones. Regresa a mí. Desde lo que pienso, lo que medito, desde que despierto. Regresa a mí en intention, word, thought, deed, en lo que hablas, en todo. Entonces es muy profundo. Y es muy íntimo. Es santo. Es algo sagrado. Es algo que Dios anhela. Me encanta que lo dices así porque Dios desea no solo darnos su mano, sino pasar tiempo cara a cara con nosotros. Y parte de eso es que Él es el que cumple sus promesas, ¿verdad? Por eso confías en Él, por eso yo confío en Él, porque a lo largo de caminar con Jesús, de tener una amistad con Dios, de que realmente Dios es real, que realmente lo que Jesús dice lo cumple, y al desarrollar y cultivar esa relación, te das cuenta que Él es el que cumple sus promesas. Y esa es una de las canciones, es la 4ª canción en este EP, este proyecto musical bilingüe, que se llama My Inheritance, Promise Keeper, mi herencia, el guardián o el que cumple las promesas. Cuéntame de esa canción, el significado. La 4ª canción, lo siento para los que no hablan inglés, está en inglés, pero la escribí esperando igual a mi pareja y mi carrera que deseaba, y esas promesas, aún el deseo de compartir canciones en el futuro, todo eso estaba en mi corazón cuando la escribí alrededor de esa misma edad, 19, 20 años. Y empieza con, tú eres mi herencia y ninguna promesa se compara a ti. Tú eres mi herencia y ninguna promesa se compara a ti. Pero, ¿Quién es la herencia?
La herencia es Jesús, Él es la herencia. Esa frase la agarré el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a los levitas que Él es la herencia de ellos. Cuando estaban dividiendo la tierra de Israel entre las tribus de Israel, después de Egipto, llegan a la tierra prometida y empiezan a dividir la tierra para las 12 tribus. Pero a los que no les tocó fue a los levitas. ¿Y por qué? Porque Dios dijo, porque yo seré su herencia, yo soy su herencia. Y eso siempre me cautivó el corazón porque creo que hay un predicador en Estados Unidos que dice que somos ahora reyes y sacerdotes, y eso significa que ahora ya con Jesús somos reyes y sacerdotes, y eso significa que somos levitas del Nuevo Testamento, así lo pone. Sí, es lo que dice Pedro, que habla que somos un pueblo santo. Sí. De nación. Así es. Entonces, santo, sí. Creo que eso cautivó mi corazón porque el pueblo de Israel, todo el propósito de ser escogidos, de ser un pueblo escogido, era para que viniera de ellos el Mesías, la herencia. Entonces, Dios está identificando en el Antiguo Testamento como su herencia, pero de ellos va a venir la herencia para el resto de las naciones. Y eso somos nosotros. Y ese fue el proceso en el que me estaba encontrando. Dice la Escritura, buscad primero el reino del Señor y todas estas cosas serán añadidas a ti. Sí. Y estaba yo queriendo las otras cosas, pero decidiendo voy a buscarte a ti primero. Y me recuerda la historia en ese entonces que mamá me volvió a compartir, que cuando ella estaba más cerca de mi edad, era mamá solamente de ti, y tú estabas pasando por cosas médicas, habías nacido con una condición de la sangre y estaba pues batallando mamá luchando con toda esta realidad de la que estás hablando, la contradicción y luego las promesas de Dios y cómo navegas esa... Sí, cómo navegan eso. Y Dios un día le dijo, ¿y si la promesa nunca llega? ¿Estás satisfecha con el que te dio la promesa? A ver, sí, te conformas. Te conformas con aquel que te dio la promesa si la promesa nunca llega. Así es, sí. O sea... Lo he dicho tanto en inglés que lo tengo memorizado ahora en inglés, no en español, pero sí, esa perspectiva de conformarse con el que te dio la promesa. Sí, que es suficiente. Que sea que realmente traiga satisfacción plena y lo que Él te va a dar ya no se compara con la realidad de su presencia en tu vida. Y creo que fue una pregunta que Dios le hizo en ese tiempo privado de su devocional, tiempo devocional. No fue algo que fue... no fue una trick question, no fue una pregunta Dios no estaba tratando de... caprichosa. Sí, de ser, pues, difícil con ella. Sí. O de tratar de como convencerla de que yo sé que quieres algo bueno, pero no te lo voy a dar. Ajá, exacto. Creo que es el clamor del corazón de un padre, como ahora nosotros ya somos, yo soy mamá, tú eres papá. Sí. Queremos que nuestros hijos respondan a nuestro amor, que es algo normal, querer saber que no solamente quieren de nosotros el pan, la comida, o sea, todo lo que les podemos dar, sino que quieren pasar tiempo con nosotros, que quieren, porque nosotros así los amamos, y Dios siendo el padre más increíble del mundo, de todos, creo que fue ese tipo, creo que la estaba tratando también de mi perspectiva, tratando de ayudarla a ella a alinearse con la realidad del reino del cielo, de que no importa si nunca llega la promesa aquí como la esperas, porque que Dios es tu sanador. En nuestro contexto era eso, ¿no? En ese contexto. Que Dios es el que sana todas tus enfermedades. Salmo 103. Sí. Tienes un niño que tiene una enfermedad, crees que Dios es bueno, crees que su palabra es verdadera, pero no ha llegado o no lo ves manifestado como piensas esa sanidad. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Dios es suficiente? ¿Dios es suficiente? Sí. No, y retracto lo dicho, no es que no importe, sino que importa más el saber que Dios es tu sanador. O sea, a veces creo que pedimos, Dios sana por favor a tal y tal, y oramos, Dios por favor, pero Dios es tu sanador. Sí. Por ejemplo, en mi caso, cuando me embaracé de mi segunda hija, estaba batallando mucho en mi primer trimestre con mi salud, y empecé a pedirle al Señor, por favor, Dios ayúdame, y sentí que Dios me dijo muy fuerte, soy tu ayuda, ya soy tu ayuda. Sí. Y dependía de mí decidir si iba a creer eso, si me iba a aferrar a eso, si iba a tener esa fe y de depender de Él. Y Dios te está diciendo,
yo soy tu ayuda porque es mi presencia, no tanto lo que te estoy dando. Sí, y sí. ese es un cambio muy, muy importante en nuestra relación con Dios. ¿Y por qué? Porque no solamente significa que vas a estar en paz contigo mismo y no importa si llega o no No, creo que es más allá. Creo que te das cuenta de que ya es una realidad en el cielo. Sí. Esa ayuda, esa sanidad. Es un cambio. No es como un curita de que para que Va a llegar algún día. entender esa disonancia cognitiva. No es un curita. Es una transformación brutal en tu mente y en tu realidad de que esto ya está hecho en el cielo. Hecho. Consumado es. Y mientras espero aquí, estoy esperando con la esperanza más fuerte que tengo que compartir y empiezo a ver vislumbres de esa realidad en mi vida. Tú eres un milagro. Tú eres un milagro andante. Tú eres, ya estás viviendo esa sanidad en tu vida constantemente en muchas maneras. Sí. Y igual empecé a darme cuenta que Dios sí es mi ayuda y cuando me aferro a Él, empiezo a sentir su presencia en mi día a día, en los sticky notes, en las cosas prácticas. Y bueno, eso es más o menos el resumen de ese tema. Es algo súper, súper importante. Y Jess, yo creo que todo este proyecto del EP, de Recuerda y Remember, nos invita a nosotros. Yo siento que Dios te dio estas canciones y lo que quiero dejar con la gente que nos está escuchando y viendo es que escuchen esto y puedan entrar en esa postura de corazón donde están recordando lo que Dios dijo, porque tus canciones, las 4 canciones, están llenas de la palabra de Dios, apuntan a la verdad, a las promesas de la palabra de Dios. Y una de mis promesas favoritas, realidades de verdades en la Biblia es que sabemos que Jesús es nuestro amén. Él es el amén a todas las promesas de Dios. En Él se cumplen todas las promesas y cuando lo tienes a Él, tienes la realidad de todas esas promesas cumplidas. No importando cómo te sientas o no importando la circunstancia, Él trasciende. Así que, Jess, yo quiero que brevemente nos cuentes dónde podemos ver este video musical. Yo sé que esta fue una producción de Christian Broadcast Music con Club 700 Hoy. ¿Dónde pueden ver el video musical? Porque obviamente... El video está en Club 700 Hoy. En el YouTube de Club 700 Hoy. Y las canciones, si las buscan mi nombre es Jessica Datsco, también están en YouTube, en todos los lugares todas las plataformas de streaming. Ya está para escucharla. Entonces busquen mi nombre Jessica Datsco o Recuerdas Remember, pero con mi nombre lo van a encontrar. Sí. Y vamos a poner toda la información aquí en la descripción del podcast, en la descripción de YouTube, para que puedan escuchar y puedan ver. Realmente les animo. También tengo que decir que en el video musical están las familias representadas, nuestros papás, nuestros cónyuges, nuestros niños. Bueno, aunque faltan 2. Faltan 2 porque ahora ya tenemos 2 más. Ya tenemos 2 más. Yo tengo 1 más y tú también. Una así más, que... rápido, claro. Hago un comentario sobre eso. Creo que lo más hermoso para mí después al crear el video musical fue darme cuenta que esa canción lo que significó para mí, como les compartí en esa etapa cuando la escribí, tenía más profundidad de lo que yo me di cuenta al escribirla. Al cantar la palabra de Dios, me estaba aferrando a una realidad, como dije, trascendente. Entonces, lo que pasó es que pasaron los años, lo escucha la directora del video musical y ella se agarra de la verdad de las promesas de Dios, de lo que estaba cantando, y se da cuenta ella de la conexión familiar, se da cuenta de la conexión generacional, de cómo Dios cumple sus promesas a través de las generaciones. Y entonces construye el tema del video musical alrededor de la familia. Y eso creo que es muy importante, que Dios es un Dios de familia, de pacto, de familia, y las promesas que recibimos de parte de Él no solamente son para nuestra vida, sino para el beneficio de los que vienen después y para el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a las personas que venían antes de nosotros. Entonces creo que eso es algo muy hermoso ver a través de los años de los cristianos que han vivido en toda la existencia, de que así Dios ha sido fiel a través de año tras año, tras año, tras año, y familia tras familia. Y eso es algo muy, muy bello que no había visto cuando lo escribí. No, es hermoso que lo captó y en el video musical lo pueden ver, esa bendición generacional, y es algo completamente bíblico. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, de Jacob. Dios se identifica de esa manera. Me gusta decir que la familia es el legado
Dios es el Dios de familias y quiere que sus propósitos se cumplan a través de familias, en tus familias, en tu familia. Y algo clave que creo que va a bendecir a las personas que escuchan eso, no se trata de una familia perfecta, sino a pesar de eso, Dios es fiel y Él restaura. Y creo que eso es lo importante que creo que se tiene que saber. Si las personas que están viendo dicen, ay, qué bonita familia, yo no tengo una familia perfecta. No somos perfectos, venimos de mucho quebranto, de muchas cosas difíciles, de traumas, cosas muy duras, pero Dios ha sido bueno con nosotros y ha sido fiel y ha restaurado porque Él guarda y cumple sus palabras. Creo que ese es el mensaje para todo cristiano. Sí, para todas las personas, que Dios es el que restaura, que Dios es el que redime, y cuando vienes a Él y confías en Él y le das tu vida, que eso es lo que hemos hecho. Simplemente no somos nada especial, simplemente hemos confiado que Él realmente es el Redentor, Él es el Sanador, Él es el que realmente satisface. Y yo quiero invitar a las personas a que lo pongan a prueba. Siempre he dicho aquí en el podcast que si tienes dudas y escuchas acerca de Jesús, acerca de esta vida, y dices, no, pero eso es religión, ¿no? Eso es pura fantasía, no te quita nada comprobarlo, ponerlo a prueba. Y si lo que te estamos hablando, lo que has escuchado aquí en esta conversación, ha hecho algo en tu corazón y ha despertado una curiosidad tal vez o un hambre, ponlo a prueba. Lo que te estamos hablando, ponlo a prueba y ve cómo Dios realmente responde. Y creo que una manera muy bonita para empezar a hacer eso es escuchando estas canciones. Medita y refleja en lo que Jessica puso, lo que Dios le dio, lo que creo que realmente son estas canciones. Y yo sé que va a bendecir a mucha gente. Y estoy muy, muy orgulloso, muy contento. Te echamos porras, como decimos en México. Creo que así es la expresión. Luego me dicen que no diga expresiones idiomáticas, porque con los dos idiomas se nos cruzan los cables con los dos idiomas. Pero Jess, muchas felicidades. Muchas gracias. Ha sido una aventura. Le doy gracias a Dios por tu vida y the best is yet to come. Lo mejor está por venir. Así que, queridos amigos, gracias por escuchar esta conversación. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Les animo a que vean el video musical. Recuerda, Remember, en el canal de Club 700 Hoy. Vamos a poner la descripción aquí. Vamos a poner los enlaces en la descripción. Y espero que puedan regresar en otro episodio de Casa Zoen. Siempre digo que aquí es un lugar seguro. Es tu casa para experimentar la vida concedida por Dios y experimentar que las promesas de Dios y lo que Él dice acerca de nosotros es verdad. Y tenemos que regresar a Él y recordar eso. Esa es la manera de vivir. Allí está la satisfacción y ahí está la verdadera vida abundante. Dios los bendiga y nos vemos en otro episodio de Casa Zoen.